Good morning, eyes open, I can see the light shining through. Good morning, blinds open, I'm coming home to you. Soft with the weather, cool with the breeze. Flip through the pages of reality. Float like a feather out to the sea. Roll like a lion, living wild and free. Just like that, snap my fingers. Just like that, dreams get bigger. Just like that, paint a picture. Just like that, just like that, just like that. Just what you want, you have it. Just like just like that. Just like Muy buenos días, estamos aquí hoy reunidos con el doctor Trujillo, que nos va a platicar más sobre la carrera de Cufi, sobre su experiencia en esta carrera, cómo fue que llegó hasta este lugar y más cosas sobre ella. Bueno, doctor, cuéntenos, primeramente, ¿cómo fue que usted le hizo para llegar hasta donde está ahorita? Primero es, como niño, preguntarte por qué la naturaleza es tan sabia en tantas cosas. Y para empezar a entender la naturaleza, como niño uno se pregunta, ¿dónde tengo que ir a preguntar para saber un poquito más de esta grandeza? La naturaleza al ver el agua, la naturaleza al ver los animales, la naturaleza al ver los vegetales, y toda esa grandeza inquieta a cualquier niño para hacerse la pregunta más grande. Cuando uno no tiene respuestas, dice, esto es verdaderamente algo divino, algo más allá del hombre. Y entonces es así como empiezas tú a preguntarte y a preguntarte y a preguntarte, cuando te das cuenta que todo el entorno, ya en la secundaria y en la preparatoria, es proceso de estructura química, de estructura química, de estructura química. Y si tú ves el entorno con algo de enfermedad, entonces dices tú, ¿qué le pasa a la naturaleza cuando se empieza a enfermar? Entonces, con esos antecedentes y con otras palabras, porque uno de niño no tiene tantas palabras técnicas como para explicar a nivel molecular qué es el entorno, tú empiezas a buscar y a buscar y a buscar, pero te marca, para este camino, te marca desde la secundaria a la preparatoria y los profesores que tú vas encontrando que te motivan. Pero esta carrera también la puedes visualizar desde el punto de vista de manufactura, es decir, de cómo en forma limpiecita debes de generar un producto para el consumo humano o veterinario para otra vez corregir una alteración, corregir una enfermedad. Teniendo este antecedente, díganos, usted ahorita, ¿de qué trabaja? ¿Cuál es su puesto? Yo creo que el químico en forma paralela debe hacer la parte científica de la formación académica y la parte de política pública para relacionarte en el entorno de la carrera. ¿Qué quiero decir con esto? El entorno de la carrera es en donde se consumen las moléculas y en donde se hacen las moléculas. En donde se consumen, pues son en los hogares, en los hospitales. En donde se hacen es en la industria. Entonces sí es complejo porque hay un componente, por un lado, de laboratorio, en donde tú generas las moléculas, pero está inmerso en el proceso de enseñanza de la carrera, en la educación. Entonces tú tienes que hacer política para saber cómo enseñar,
a quién enseñar, con qué enseñar y cómo ser competitivo para resolver los problemas asociados a la carrera. Si uno se apasiona y dices yo voy a ser investigador y solamente, pero no puede ser así, porque requieres muchos insumos y toda una estructura para ser un buen investigador. Entonces dices, no, yo voy a ser un administrador de la ciencia y voy a propiciar los insumos que se requieren. Entonces, en forma paralela tú puedes crecer al principio con una línea de generación de conocimiento hasta tener el reconocimiento de tus colegas, y es un camino a recorrer hasta ser investigador que escribes proyectos, escribes tus resultados, publicas tus resultados en revistas reconocidas. Pero por otro lado, tienes en forma paralela contribuir a toda la parte de educación en el reconocimiento de los programas académicos asociados a cada una de las carreras. En este caso es la carrera de químico y la de científico. Entonces, ahora se tiene en forma obligada que trabajar en forma colaborativa, en red, con las diferencias, pero siempre pensando en la convivencia cordial. Ya no puedes tú en una carrera, y menos en una tan compleja de ir desde la molécula hasta la terapéutica, pasando por la farmacovigilancia, solo, porque requieres del trabajo colaborativo, de las ciencias de la comunicación, de la tecnología de la información y de la comunicación, de trabajar colaborativamente con físicos, de trabajar colaborativamente con químicos, de trabajar colaborativamente con médicos, de trabajar colaborativamente con psicólogos, de trabajar colaborativamente con bioinformáticos, de trabajar colaborativamente con las enfermeras. ¿Por qué? Porque es una carrera que depende de la Secretaría de Economía para la parte industrial, de la Secretaría de Salud para la parte del consumo y de la Secretaría de la Educación Pública para todo el proceso educativo. Entonces, llegar a ser exitoso en cualquiera de los campos es enfocarte en forma apasionada pero firme en lo que tú quieres ser. Buen industrial, buen científico o buen administrador de las ciencias de la educación. Y eso uno lo tiene que visualizar cuanto antes para empezarse a asociar y empezar a ver más allá de tu laboratorio, más allá de tu universidad, llámese Politécnico Nacional, más allá de tu país, para ver en el campo cómo se trabaja en otros países. Bien. Ahora, ¿usted a lo largo de la carrera reprobó alguna materia? Sí lo tengo que decir, porque esto ya es muy personal. Toda mi vida, excepto la secundaria, desde la primaria, la hice estudiando, trabajando, estudiando, trabajando, estudiando, trabajando. El único punto en donde no pude trabajar fue cuando me becaron en un internado donde me daban el alimento y no podía salir más que los domingos a dar una vueltecita. Ahí sí tenía que dedicarme solamente a estudiar. Estuve internado estudiando la secundaria. Pero primaria, preparatoria, la carrera, la maestría en farmacología, la maestría en química orgánica, el doctorado en ciencias químicas, absolutamente todo en forma paralela fue trabajando. Entonces anatomía, que es una de las unidades de aprendizaje de la carrera, que yo la tenía de 3 de la tarde a 5 de la tarde, llegaba siempre tarde, sí reprobé anatomía. Anatomía fue la única que... Fue la única, pero la pasé a título de suficiencia leyendo por mi cuenta todo lo relacionado con la anatomía.
Ese lo tengo que decir con orgullo. Y cuando me preguntaron al final del curso, ¿y qué piensas de anatomía? Para mí fue un mal necesario, pero ahora veo que efectivamente es una materia hermosa, es bonita. Si la ves desde el punto de vista integral, ahí está implícita toda la carrera. La química, la fisiología, la fisiopatología, la terapéutica, pero tienes que visualizarla como un todo. Y si me apuras, es la que más me hizo ser autodidacta. O sea que un tropiezo de esa naturaleza, que fue además por rebeldía, en el camino uno es rebelde y no sabe medir las consecuencias. Cuando me regañaban por llegar tarde, en lugar de explicar, de decir, vengo de trabajar 8 horas en la industria, porque trabajé en la industria, en control de calidad de productos químicos, en una industria de encolante se llama, para hacer papel. Pero la mayor trayectoria de mi vida ha sido la enseñanza, porque después de la industria yo fui profesor de secundaria, de preparatoria, después de licenciatura, después de posgrado. El paralelismo del trabajo ha sido la enseñanza, pero siempre he visto la enseñanza como un proceso científico y de investigación, asociado a lo más importante en la enseñanza, a hacerte preguntas científicas y hacer. El hacer es más importante que el decir. Que ya vimos que no es necesario. ¿Cuál sería un consejo para los CUFIs, los nuevos y los que ya estamos en la carrera? ¿Es importante el promedio en la carrera o más que nada el desempeño? Nunca ser constante en la carrera. ¿Qué es más importante? La constancia debe estar implícita en todo. Mi punto de vista es que te enfoques en lo que quieras. Y si por fortuna o desgracia, para abrir puertas, cuando uno es joven, lo primero que ven es tu calificación. Todavía no tenemos un proceso de evaluación más allá del número del rendimiento escolar. En realidad, ahora las evaluaciones son, sí, la calificación, pero ¿qué más haces? ¿Haces arte? ¿Haces deporte? ¿Tienes compromiso social aún siendo joven, ayudando a los que necesitan? Todos esos componentes deben formar parte de la formación académica. Y la evaluación, a mi juicio, no debe ser un número. Debe ser todo un proceso de lo que tú haces para el bien del entorno. Sí acepto que no hay otra a veces que para asignar un beneficio a un estudiante es ver su rendimiento escolar. Tal vez esta sí es una pregunta un poquito incómoda al respecto, pero creo que es un punto que a muchos les podría interesar. Como ya nos dijo, usted se ha dedicado a la docencia. Y a la investigación. Y a la administración de la ciencia. Ajá. Actualmente soy secretario de investigación y posgrado del Politécnico. Okay. Bueno, este punto es creo que algo que les interesa a todos, saber cuánto es lo que usted gana haciendo esto monetariamente. Lo que puedo decir es que, y no lo voy a decir solamente para un secretario de investigación y posgrado, un investigador en México de alto rendimiento gana muy bien. Es equiparable el salario a cualquier investigador de cualquier parte del mundo. Guardadas las proporciones, podríamos decir que son tan bien pagados los investigadores mexicanos como en Estados Unidos, como en Canadá y como en Europa. Los de alto rendimiento, quiero decir, aquellos que cuando menos escriben 2, 3 proyectos al año, generan 2, 3 o 4 doctores en ciencias al año y publican 2, 3 o más artículos indizados de alto impacto al año. El salario es muy bueno.
tan bueno como ser un administrador de alto nivel como secretario de investigación y posgrado. El salario también es bueno. Ahora bien, que no se piense que tú puedes disfrutar de tu salario como trabajador y sumarle el beneficio del salario de ser funcionario. No, o uno u otro. Realmente, si tú quieres en forma paralela ser investigador y en forma paralela ser funcionario de alto nivel, tienes que duplicar tus esfuerzos y no necesariamente duplicar tu salario. Tienes que ser, lo primero que tiene que ser un buen investigador es ser austero, enseñarse a ser austero, ser transparente, que lo que tú te llegue de recursos lo compartas con transparencia para todo tu grupo de trabajo. Y aún en la administración, la transparencia y la rendición de cuentas es lo más importante. Te puedo decir que el salario es bueno. Bueno, hoy nos encontramos con el maestro en ciencias Cristian Fernando Hernández Martínez. Soy de químico farmacéutico industrial de formación y ahorita acabo de hacer mi maestría en ciencias igual en el Poli. Bueno, mucho gusto. Bueno, hoy le vengo a hablar sobre, bueno, a ver, le vengo a preguntar algunas cosas sobre la carrera. Dígame usted, ¿se le hizo muy pesada terminar la carrera? En mi caso no se me hizo muy pesada. Creo que como era la carrera que yo quería, entonces fue muy fácil, o relativamente fácil, a mi parecer. Entonces, lo que usted me está queriendo decir es que si algo te apasiona, lo que buscas es terminarlo y no se te hace no tienes que hacer ningún sacrificio. Así es, si te gusta demasiado, le pones más empeño y estudias más, entonces las cosas se te hacen más fáciles. Pero supongo que tuvo que dejar a un lado la vida social o a la familia o algunos momentos familiares. Claro, el estar en una carrera como estas te quita demasiado tiempo, además que bueno, dentro de la carrera son muchas tareas, muchos trabajos que tienes que hacer, entonces se puede decir que la carrera es de tiempo completo, entonces le tienes que dedicar mucho tiempo, pero si te gusta, lo haces, lo haces con lo mejor que tengas, lo haces feliz. Y bueno, tengo entendido que se tiene que hacer un servicio social. ¿Cómo sería mejor hacerlo? ¿En dónde? ¿O tiene algún referente, sus experiencias o algo? Mira, aquí es dependiendo de lo que tú decidas o lo que quieras hacer. Por ejemplo, si tú te quieres dedicar a la investigación, sería lo mejor hacerlo en un laboratorio donde generen investigación química, bioquímica o farmacéutica dentro de una institución pública. Y si quieres dedicarte al ámbito ya industrial, se te recomienda que hagas tu servicio social en una industria farmacéutica enfocado a lo que más te guste. Por ejemplo, al área de calidad, al área de documentación, análisis físico-químicos, entre otros. Bueno, y usted, ¿qué también se le hace el pago? ¿Es bueno, moderado, alto? De hecho, es muy bien pagada la carrera de CUFI, desde los dos ámbitos, desde el área industrial y en el área de investigación. Pero como todo, siempre debemos de empezar desde abajo. Entonces, desde el inicio no vas a ganar los miles, sino que ganas un poco, pero durante el tiempo tienes más experiencia, entonces vas ganando más y más dinero. Entonces, conforme vas adquiriendo experiencias, conforme vas subiendo, Sí. no puedes ingresar a un puesto así. No, porque o sea, dentro de la industria, ya al ponerte a trabajar, se puede decir, no es lo mismo que viste en la carrera, pero ya tienes las bases. Entonces complementas eso con la industria ya en el trabajo. Pero, digo, si no vas a empezar ganando los miles, sino que tienes que empezar desde abajo, pero ya después a los pocos meses, si te gusta mucho tu trabajo, puedes ir escalando más y más y más.
Entonces, bueno, ¿usted sabría si la carrera tiene una amplia gama de donde puede uno ingresar de acuerdo a Sí, sus tiene conocimientos? demasiados. Digo, como sí somos químicos también, podemos entrar a la industria farmacéutica, la industria química, entre otras. Pero además de esto, en la industria farmacéutica se divide en diversas áreas: control de calidad, análisis microbiológicos, químico analista de materia prima, de producto terminado, entre otros. Bueno, también existe la de desarrollo, investigación, formulación, entre muchas otras. Entonces, dentro de la industria también tienes hacia dónde moverte. Entonces, la industria está muy variada, eso es Sí, lo es que muy, nos muy habla en variada. muchos campos. Exactamente. Y bueno, usted dígame, ahorita en la actualidad, ¿cómo cree que es? ¿Es muy difícil conseguir trabajo con ese tipo de carrera? ¿Es fácil? Mm, es, a mi parecer, no es muy fácil porque actualmente existe mucha competencia, demasiada competencia. Además, ahorita lo que te piden es demasiada experiencia. Entonces, por eso es recomendable que tú desde tu servicio social o prácticas profesionales, si te quieres dedicar a la industria farmacéutica, lo hagas en la industria farmacéutica. Porque si no, te es muy difícil acomodarte en una empresa. Entonces es mejor tener experiencia, ir adquiriendo conocimientos acerca de a dónde te vas a enfocar, entonces nos Así es. tenemos que ya saber o dirigirnos a donde queremos. Así es. ¿Realmente usted a qué se dedica? Yo ahorita me encuentro laborando en la investigación, en un laboratorio de investigación, aquí en la Escuela Superior de Medicina. Y yo actualmente lo que hago es diseñar y sintetizar nuevos compuestos que nos sirvan para un tratamiento específico, para un blanco terapéutico específico. Dentro de nuestro grupo de trabajo trabajamos no solo en una cosa, nos enfocamos tanto al sistema nervioso como el metabolismo. Dentro de ella se encuentra, por ejemplo, el sistema nervioso tenemos al Parkinson, Alzheimer, y en el metabolismo tenemos a la diabetes y a la obesidad, entre otras. Yo me dedico más al área de obesidad. Entonces, lo que hago es diseñar compuestos que sean capaces de unirse a un receptor que se llama receptor beta 3. Este receptor beta 3 se encuentra en los adipocitos, en la grasa. Entonces, al ser activado este receptor, nosotros vamos a generar lipólisis y así disminuir de peso. Y además, estos compuestos los evaluamos en modelos animales. Lo que hacemos es engordar animales, ratones en especial, y hacerlos bajar de peso. Entre otras cosas, también otra parte de la investigación es de que nosotros hacemos colaboraciones con las empresas farmacéuticas. Ajá. Nosotros realizamos trabajos experimentales, proyectos multidisciplinarios que involucran tanto al área farmacéutica como al área de investigación. Por ejemplo, nosotros estuvimos trabajando con la farmacéutica Medix, donde ellos nos dieron a evaluar un compuesto que es anorexigénico, lo utilizan para bajar de peso, y nosotros igual lo evaluamos aquí en el modelo de obesidad de ratones. Además, nosotros les sintetizamos varios compuestos igual dirigidos hacia el área de obesidad. Y, por ejemplo, con otras empresas farmacéuticas igual, lo que hacemos es desarrollar diversas formulaciones. Por ejemplo, aquí se han desarrollado liposomas con fármacos como son la L-Dopa para tratamientos que son dirigidos al sistema nervioso central. Y en general es lo que hacemos. Entonces, ¿la investigación requiere de tiempo completo Así es. La investigación requiere de tiempo completo. Porque lo que hacemos aquí es desde la investigación básica hasta la investigación que ya es no tan enfocada a la clínica, pero ya hacemos evaluaciones en modelos animales. Además, de ahí podemos generar patentes y venderlas a la industria farmacéutica.
Entonces, dígame, si me quisiera dedicar a la investigación, ¿me tengo que estar actualizando constantemente? Así así es porque diario están saliendo nuevas investigaciones, nuevos artículos, no solamente aquí en México, sino también en Estados Unidos, en Europa, Asia, en todo el mundo. Y bueno, una pregunta, por ejemplo. Y en cuanto a los idiomas, ¿qué tan importantes son? Son muy importantes, demasiado importantes. Y no solo para el área de investigación, sino también para la industria. En la industria igual te piden que seas bilingüe. Y el idioma universal se puede decir que es el inglés. Muchas gracias, le agradezco mucho por su tiempo. Los 2 años son pesados, se lleva la física, se lleva las matemáticas, se lleva la fisicoquímica, se lleva las químicas. Todas esas son las básicas que te dan el pensamiento científico y es cara, pesada, y en su momento cuando yo llevé estos cursos la infraestructura para enseñarlas estaba muy pobre. Es decir, para enseñar una buena fisicoquímica, una buena química orgánica, una buena física se requieren de equipo moderno, cosa que no había. La rebeldía en aquel tiempo te decía, no se puede ser químico sin palpar la geometría de las moléculas y para eso necesitas equipo, espectrometría de masas, resonancia magnética nuclear, columnas de HPLC para separar compuestos y aparte modelos biológicos para probar las moléculas. Es una carrera cara que requiere el componente de una infraestructura muy importante y fina, tener una vocación por la estructura, por las matemáticas y por la física para entender así la estructura, que sí se hace difícil en los primeros. Después viene el placer de entender mejor cuando ves las unidades de aprendizaje más aplicadas. Biofarmacia, la inmunología, la bioquímica, que la puedes ver que es el intermedio entre la estructura y la aplicación. Entonces es apasionante realmente, pero no lo puedes ver como difícil si tienes buenas guías, si tienes buenos mentores, si tienes buenos profesores, si tienes buena infraestructura y la convivencia es cordial y no las hacemos ver como áridas. La química es exquisitamente hermosa si tú la ves con lógica, en donde en una misma molécula ves el pedacito que es ácido, el que es básico, que es ácido, que es básico, y luego tú le acercas otra molécula y tú ya sabes por dónde se van a reconocer. Pero ese mismo reconocimiento en la transformación de una molécula lo ves cuando tú la consumes, porque también es siempre el fundamento mayor para el químico farmacéutico industrial es la parte de ver como ácido o base tus moléculas y la parte limpia y fina de la manufactura del producto final. Eso ya es a gusto de cada quien en donde tú te vas a desarrollar. Si en la parte de producción, si en la parte de lo básico de entender las moléculas. Bueno, finalmente para concluir, ¿algún consejo que nos pueda dar a usted bueno, algún consejo en general que nos pueda dar a nosotros que ya estamos en la carrera y a la nueva generación que viene? Que visualicen la carrera como una de las más completas, que no lo vean como las más complejas, que es una carrera de mucha ciencia básica, de mucha ciencia aplicada, de mucha innovación tecnológica y de un gran compromiso. Es una de las carreras que tú estás incursionando como para resolver problemas a través de las moléculas. Y esa parte que se tiene que ver como químico farmacéutico industrial es la sustentabilidad. Entendida sustentabilidad como ver la parte económica para hacer buenas moléculas, ver la parte ecológica para hacerlas en forma verde, sin dañar. Desde el punto de vista de los virus y de las bacterias y de las moléculas, ecológico, pero también desde el punto de vista de compromiso social. Entender la sustentabilidad en la carrera es algo que uno lo entiende después quizás de recorrerla,
Pero si uno se hace la pregunta, ¿qué es sustentabilidad? No es tan trivial, pero asociarlo a la carrera y a la vida y al desarrollo de un país sustentable es algo muy grande en su conjunto, pero muy necesario de entender. Just like just like that. Just like that. Just like anything you want, you can have it. Whatever you need, you can grab it. Just like anything you want, you can have it. Whatever you need, what you need. Good evening, eyes closing. We can see the stars shining through. Good evening, blinds closing. It's just me and you. Soft with the weather.